Hola, ¿qué tal desarrolladores? Hoy les traigo un video esencial sobre NetJS. Siempre o la mayoría de las veces nuestro proyecto va a necesitar conectarse a una base de datos. Por lo tanto, hoy vamos a ver cómo conectar Nest con MySQL utilizando TypeORM. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es instalar la librería. Hacemos npm install save @netjs TypeORM. Agregamos acá MySQL y TypeORM. Bien, esperemos que termine. Seguidamente hacemos un yarn. Voy a hacer un corte acá. Bien, ya terminado. Vamos a módulo y acá en los import vamos a hacer typeorm module.forRoot paréntesis y vamos a escribir la configuración de nuestra base de datos. Sería tipo hacer MySQL host, en este caso localhost, puerto 3306, que es el puerto por defecto que utiliza MySQL, usuario, username, vamos a poner root, password, en este caso vamos a dejarlo vacío. La base de datos, el nombre de nuestra base de datos no la hemos creado, pero la vamos a crear ahora. Vamos a ponerle tutorial, las entity, que son las clases modelo que vamos a tener acá, las entidades. Vamos a hacer un join, 2 asteriscos y todos los .entity, ya sean TS o JS. Por último, vamos a ponerle synchronize en true para cualquier cambio que hagamos en el proyecto se vuelva a actualizar la estructura de nuestra base de datos. Vamos a levantar un servidor MySQL, abrimos el navegador, usted abre el cliente que tenga de base de datos. Vamos a crear acá la base de datos, dijimos que se llamaría tutorial. Bien, como ven es nueva, no tiene ninguna tabla. Ahora volvemos al proyecto, vamos a crear una carpeta para hacer un nuevo módulo. Como ejemplo vamos a llamarle estudiante. Damos clic derecho para crear nuestro módulo, controlador y demás. Estas opciones que yo tengo acá son por un add-on que tengo instalado. Hay varios add-ons de este tipo que te facilitan la creación de las clases de Nest. Aquí le damos Create Servicio, Create Controller y Create Módulo. A todos le ponemos el nombre de estudiante. Como ven, ya tengo 3 clases básicas: el controlador, el servicio y el módulo. Vamos al módulo y en el controlador vamos a asignar entonces el controlador que acabamos de crear, y en el servicio vamos a asignar el servicio que acabamos de crear. Al controlador vamos a ponerle un nombre y aquí vamos a hacer un constructor private read only, una variable de solo lectura de tipo estudiante service, que a través de esta es que vamos a acceder a nuestros métodos en el servicio. El controlador brinda los puntos, los endpoints de nuestro servicio, y la implementación como tal de estos servicios pues se hace en estudiante service. Vamos a crear un nuevo fichero ahora que sería nuestra entidad para relacionarlo con la base de datos, que es el objeto que vamos a utilizar para manipular nuestros datos. Estudiante.entity.ts. Recuerden que en la configuración pusimos en entidades que serían .entity.ts o JS, en este caso un TS. Vamos a agregar @entity y ponemos un nombre. Este nombre será el nombre de nuestra tabla en la base de datos. Bien, export class, estudiante entity, le ponemos el nombre que nosotros deseemos. Acá adentro hay varios tags, la documentación oficial de TypeORM, el link lo dejo en la descripción, puede ir a consultar para ver todas las opciones que podemos hacer con él, pero acá vamos a ver algunas básicas. @primary generated column, ya este sería nuestro ID primario. Ahora para adicionar nuevas columnas sería @column y vamos a crear, por ejemplo, nombre de tipo string. Vamos a crear otra columna más, edad de tipo número, y vamos a crear también, con fin de ejemplo, una fecha de registro de tipo date. Pero acá vamos a ver algo para que tengan otros datos. Por ejemplo, el tipo de esta columna va a ser timestamp
y como valor de efecto podemos hacer lo que ven en pantalla, current timestamp, y así, aunque no demos valor a esa columna, va a guardar la fecha actual del momento en que se registró. Ahora nos vamos a estudiante módulo y aquí vamos a hacer type_rm módulo for future y vamos a incluir nuestra entidad. Acá en el módulo de la aplicación, al crear las clases por el lado, se agregaron los controladores, no necesitamos. Entonces vamos a borrar porque ya tenemos el estudiante módulo y esta a su vez incluye el controlador de estudiante y de servicio estudiante, no necesitamos tenerlo acá. Bien, entonces vamos a iniciar nuestro server. Hacemos npm run start, vamos a la base de datos y como ven ya se creó nuestra tabla con los campos. Ahora, al darle synchronize en true, como hablamos al principio, si acá creamos un nuevo campo en nuestra entidad, él se va a sincronizar automáticamente con nuestra base de datos. Entonces vamos a crear el campo, por ejemplo, columna, para que lo vean. Crear una columna apellido de tipo string. Vamos entonces a detener el servidor y volverlo a correr. Ahora revisamos nuestra base de datos, vamos a actualizar y como ven hay una nueva columna apellido como hicimos en nuestra entidad en el servidor. O sea que esto se va a sincronizar. Cualquier cambio que hagamos acá va a tener efecto en la base de datos. Ahora nos vamos a estudiante service, vamos a comenzar a implementar acá ahora algunos métodos para utilizar este type_rm y demás, cómo almacenar la información, cómo obtenerla. Hacemos acá en el constructor, inyectamos nuestra entidad como un repositorio, luego creamos un repositorio de tipo la entidad que queremos y a través de esta vamos a acceder a la base de datos. Entonces, por ejemplo, el método adicional estudiante, vamos a devolver any, o sea, no es importante ahora mismo. Bueno, vamos a dejar esto aquí ahora y vamos a plantear todos los métodos. Por parámetro, quiero recibir un estudiante, pero no quiero un entity. Quien consume el servicio y vaya a adicionar a un estudiante no va a tener el ID del estudiante, no va a tener algunos datos quizás que inicialmente para adicionar no necesite, por lo cual vamos a crear una interfaz de tipo estudiante, le ponemos estudiante DTO y ahí vamos a tener nombre, vamos a tener el apellido y la edad, ya que no necesitamos el ID y demás porque eso va a tomar valor en el momento que se añadan a la base de datos. Vamos a seguir planteando los métodos. Haríamos un get al estudiante para obtener todos los estudiantes. Esto sí va a devolver todas las entidades. Eso en return, vamos a dejarlo acá para seguir planteando. Vamos a hacer un get estudiante by ID. Por parámetro necesitamos en este caso el ID del estudiante que quieren obtener y vamos a devolver un estudiante. Por último, hacemos un eliminar estudiante y en este caso no vamos a devolver nada. Bien, entonces la implementación ya del eliminar estudiante sería, hacemos un await, utilizamos el repositorio que tenemos instanciado arriba, .delete y simplemente el ID. Ya esto eliminará nuestro estudiante. Lo recibimos por parámetro. El get estudiante sería return d.estudiante repositorio.find one by ID y acá el ID. A través del repositorio que instanciamos arriba vamos a hacerlo todo. Obtenerlos todos sería estudiante repositorio.find, no más, va a devolverlos todos. Y para adicional, sí, crearemos aquí un objeto de tipo estudiante entity. Vamos a asignar los valores que tenemos en el estudiante DTO que nos llega por parámetro. Sería item.nombre, va a ser igual a estudiante.nombre, item.apellido igual a estudiante.apellido, item.edad igual a estudiante.edad. Ahora ya hacemos un await a través del repositorio, estudiante repositorio.save y salvamos el ítem nuevo que hemos creado con los valores que nos llegaron. Si queremos devolver este valor, hacemos una constante aquí, new estudiante, y eso devolvemos. Ahora nos vamos al controlador para crear los endpoints. Primeramente un get, que va a ser
obtener los estudiantes y vamos a devolver una lista de estudiantes y ahora solo llamamos el servicio, sería return await estudiante service punto get all students y ya esto lo devolvemos ya directo por el endpoint a nuestro cliente. Hacemos un post para adicional, vamos acá arriba en la dependencia, vamos a agregar ya el put y el delete para no estar a cada palabra teniendo que chequear. Hacemos un método asíncrono, adicionar estudiantes. En este caso sí vamos a recibir por parámetro el DTO y vamos a devolver la entidad que creemos ya con ID y todo el cliente por si necesitan modificarlos y demás, que ahí sí necesitarían tener el ID. Return await estudiante service punto adicionar estudiante y pasamos al estudiante que hemos recibido. De igual manera hacemos el delete. En el caso del delete vamos a necesitar un parámetro que sería el ID del estudiante. No necesitamos siquiera el estudiante entero ni nada, con el ID ya nos es suficiente. Hacemos así delete estudiante, ponemos acá params. Esto no lo habíamos visto en los métodos anteriores porque por ahí vamos a tomar el ID que viene por parámetro en la misma URL. Ya luego cuando probemos con el Postman van a ver esto cómo funciona. Y el return, pues un await estudiante.eliminar estudiante y pasamos el ID. params.id y así es como obtenemos el ID que viene por parámetro. Vamos a iniciar el servidor y vamos a abrir el Postman. Como ven, tenemos tres nuevos endpoints, un get, un post y un delete. Sería nuestro URL base en las estudiantes. Ya yo acá en el Postman tengo creado las URL, pido una lista, pero como ven no hay estudiante ninguno. Vamos a crear manualmente en base de datos un estudiante y ya ven que nos trae el estudiante que hemos recién creado. Ahora en el adicional vamos a poner los nombres que recibe nuestro DTO. Acá tenemos un error, es que bien, faltó el body porque esa información viene por el cuerpo del método post. Tenemos que poner body para poder obtenerlo. Vamos a intentar y ya como ven nos devuelve nuestro estudiante, pero ahora con ID y con la fecha de registro. Cambiamos acá los nombres, no sé, Carlos Saldívar, por ejemplo, edad 16, enviamos y ya nos da un ID que sería el ID 3 en este caso. Vamos a la base de datos, actualizamos y como ven ya ahí tenemos tres estudiantes, uno insertamos manualmente y los otros dos vienen desde el servicio de Postman. Cuando pedimos el listado vemos que nos devuelve los tres estudiantes. Entonces nos quedaría probar al eliminar que, como dijimos, el parámetro se pone en la URL. Ahí ven el 1, ya debe haber eliminado el estudiante número 1, que es José, ya se eliminó. Nos van quedando 2, el ID 2 y el ID 3. Si cambiamos acá el 3 y eliminamos, como ven, también se eliminó. Entonces, ya nuestros métodos hasta ahí están funcionando bien. Vamos a hacer un método más, que sería el modificar estudiante. Hacemos un put, editar estudiante, y vamos a recibir de igual manera por parámetro el ID del estudiante que queremos editar. En el body vamos a recibir la información del estudiante que queremos. Acá yo puse el body, podemos poner directamente un entity y subir el entity completo como a ustedes les sea más cómodo. Al pasar el ID por parámetro y la información en el DTO, pues también podemos hacerlo de esa manera. Return await this.estudiante service.editar estudiante. El método no existe, por supuesto, no lo hemos implementado, pero ya lo vamos a hacer ahora. Acá ponemos el ID que tenemos en el parámetro y pasamos al estudiante. Ahora nos vamos a ir al servicio a implementar ese método. Así, editar estudiante, recibimos el ID del estudiante, después recibimos al estudiante en sí, el resto de la información de tipo DTO y vamos a devolver igualmente ya el entity modificado. Acá adentro vamos primeramente a buscar el estudiante con ese identificador. Hacemos un today await this.estudiante.repository.find, pasamos el ID y ahí tenemos al estudiante que tenemos actualmente en la base de datos. Ahora vamos a asignarle. Ahora vamos a asignarle el que recibimos. Vamos a crear una constante del estudiante actualizado y
Pues a través del repositorio vamos a hacer save today. Levantamos el servidor, ya como vemos tenemos un nuevo endpoint de tipo put. Vamos a duplicar acá uno de nuestros endpoints, en el caso del delete, vamos a ponerle editar estudiante, cambiamos el método a put, ahí tenemos el ID, como mismo queremos el parámetro, sería el 2, ahora mismo ven que se llama Pepe, vamos a poner el ID 2, que es el que queremos modificar, en el body, vamos a agregarle, ahora en vez de Pepe, vamos a poner Pepito, y el Díaz vamos a corregirlo con mayúscula. Esto no lo vamos a necesitar. Y el ID tampoco, porque lo estamos pasando por parámetro. Entonces vamos a enviar. Como ven, ya nos devolvió el objeto. Y si actualizamos en la base de datos, pues cambió Pepito y apellido Díaz con mayúscula. Entonces ya esto ha sido todo, mi gente. Ya vieron cómo utilizando TypeORM podemos guardar nuestra información, obtener nuestra información a través de nuestros servicios con NES. Tanto las entidades, TypeORM y demás tienen muchísimas más opciones para relacionar las entidades entre sí, de uno a uno, de uno a muchos, etcétera. Que en la descripción de este video les dejo el link tanto de la documentación oficial de NES como la de TypeORM, donde pueden ya indagar y profundizar en este tema. Acá les expliqué básicamente cómo podemos instalarlo, configurarlo y hacerlo funcionar para un proyecto bien sencillo. Pero depende de la complejidad del proyecto de ustedes, pues necesitan ya investigar un poco más sobre el tema. Si les gustó el video, si les fue útil, denle like, suscríbanse al canal para así subo algún otro video interesante como este que les pueda servir y nos vemos en el próximo video. Chao.